Listo. ¿Toma qué? 3. ¿3? Toma 3. Hola, soy Giselle Miranda Salas, la autora del libro y las 144 cartas. Yo soy la voz del alma. Un segundo. Y 2 también. Pero esto lo dejas para el público. ¿Sí? Vale. Claro. Vale, voy a hacerlo otra vez. Tu sonrisa es muy natural. O así. Claro. Hola, soy Giselle Miranda Salas, la autora del libro y las 144 cartas. Yo soy la voz del alma. Para quienes no conocen el libro y las cartas, esta es la cajita que contiene el libro. Y si lo abrimos, ¿me ayudas a abrirlo? Pues es así. Este es el libro realmente. Y estas son las cartas. Eso es, 3 grupos de cartas. Y hoy estoy con Quique, con quien compartimos y coincidimos en ver la vida. Sí, coincidimos en la manera de ver la vida. Y yo le llamo a esa manera de ver la vida, pues desde la espiritualidad y lo más humano. O sea, es vivir la espiritualidad desde lo más humano. Y para mí lo que más valoro de nuestra relación y de las experiencias con las que yo me siento conectada a nivel humano y espiritual son especialmente dos temas. Y uno es la facilidad de entendernos y el otro es la pasión por amar todo, especialmente lo que no entendemos. Y bueno, desde que nos han presentado, no compartimos una amistad tradicional de encontrarnos y vernos por necesidad, pero las circunstancias fluyen y nos hemos encontrado en situaciones o en contextos por motivos aparentemente limitantes, incluso imposibles de atender, pero curiosamente en esos encuentros lo hemos pasado muy bien, ha sido muy divertido, ha sido muy cercano y además se siente una transparencia y una confianza en todo. Y después de vivir estas situaciones nos hemos encontrado, tanto Quique como yo, pues transformados. Y esa transformación interior hemos visto, hemos sido testigos de cómo se ha expandido a nuestro entorno y a los implicados en el contexto. Y bueno, desde ahí hemos vivido pues estas maravillas, ¿no? Nos hemos encontrado maravillados por pues, consecuencias de estos encuentros y hoy pues nos ha unido el querer ponerle palabras a esto y no solamente compartirlo y disfrutarlo nosotros, sino hacerlo abiertamente. Y desde esta apertura te voy a hacer la primera pregunta, que esta primera pregunta incluye 3 grandes preguntas y aunque parezcan preguntas diferentes y enormes, cuando conectamos con esa unidad interior y expandimos esa unidad con todo, se nos facilita tocar varios temas para entender cuál es la esencia o el propósito en común. Entonces, Quique, por favor, compártenos con tus propias palabras cómo han sido para ti estas experiencias que nos han unido, que nos han encontrado. ¿Cómo vives la espiritualidad en tu día a día? ¿Y cómo ha sido tu experiencia en la lectura del libro y en la práctica con las cartas? La lectura del libro lo dejo para lo último, ¿eh? Así que iremos contestando a la primera. Bueno, pues tengo que decir que desde hace 5 o 6 años que nos conocemos, que nos presentaron por primera vez, bueno, me comentaste que hacías un tipo de terapia y bueno, yo sin conocerte, pero
ya me dio esa sensación de confianza, ¿vale? El poder entablar contigo una conversación privada a nivel de efectos personales y ver qué solución tenían, porque para mí la verdad es que eran muy difíciles, ¿no? Para poner en contexto, yo tengo 2 hijos, ¿vale? Padre divorciado, siendo ellos muy chiquititos, y entonces para mí era muy difícil la educación, ¿no? Sentirme como un padre educador de mis hijos. Y no por el hecho de estar divorciados, sino por el hecho de que ellos vivían en una provincia, yo en otra, y entonces la distancia y el tiempo, porque tampoco era posible verlos todas las semanas, a lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses, pues eso se me hacía una tarea muy difícil, ¿no? La de educar a mis hijos desde la distancia. Ya estaba su madre para ello, lógicamente, pero la figura de padre yo creo que es fundamental, ¿no? A la hora de educar un niño, ¿no? Necesitan tanto la figura materna como la paternal. Y yo eso lo veía fundamental en, en dos niños, además eran varones, que para ellos la figura del padre, pues me imagino que por similitud, pues no sé, la educación que le da a lo mejor el padre es un poquito diferente al de la madre, que no quiero decir ni mucho menos. Complementario. Es Sí. complementario, ¿sabes? No es nada, pero para mí me era muy difícil el tema, ¿no? Y más así, aun cuanto el carácter de mis hijos eran totalmente diferentes y el trato de uno y de otro era totalmente diferente. Lo que para uno valía, para el otro no valía, ¿sabes? Y claro, dices, bueno, ¿cómo lo hago? Porque claro, es que no he tenido nunca 2 hijos, a lo mejor en otras vidas sí, pero, pero en esta no, era totalmente neonato en el tema. Entonces, hablé con Giselle para ver de qué modo se podía hacer más fluido el tema de la comunicación con mis hijos, ¿vale? Porque caracteres tan diferentes, entonces a veces pues la comunicación no era lo buena que yo deseaba, ¿no? Entonces, bueno, hicimos 3 sesiones, yo confiaba plenamente, incluso no conociéndote al 100%, pero yo confiaba mucho, y después de 3 sesiones, el carácter de mis hijos respecto a mí cambió totalmente, y coincidió con eso, con al final la última sesión que se dio, ¿vale? El cambio fue muy importante. Yo creo que si hablo esto con ellos, no van a ver ese cambio, no creo que vean ese cambio, pero yo como espectador de primera fila, pues lo experimenté y muy sobradamente, ¿vale? Bien lo sabes. Y la visión mía del trato, pues cambió. Y además, ya no es que cambiase el trato de ellos hacia mí, sino mío hacia ellos, el saber realmente cómo comportarme tanto con uno como con otro, ¿sabes? Y bueno, incluso hoy por hoy, después de que ellos ya tienen 20 años prácticamente, uno 19 y otro 21, pues el trato no ha cambiado. Y esa experiencia que tuve contigo... O sea, ¿te refieres a que la armonía, la sí, fluidez, la el armonía, entendimiento sí, no ha ido a menos, ha ido a más? sí, ha ido incluso a mucho más el entendimiento de ellos hacia mí. Pero aparte de eso, en las sesiones que tú dabas y lo que hablábamos, es como enseñarme a cómo reaccionar con uno y cómo reaccionar con otro. O responder sin reaccionar. Responder sin reaccionar, ¿no? Sí, bueno, cómo reaccionar, sí, cómo responder o cómo actuar frente a uno y cómo actuar frente a otro.
A lo mejor la gente que esté ahora escuchando esto dice, bueno, tampoco puede haber tanta diferencia, pero es que sí, es que son, ¿verdad? Sol y luna, o sea, es que son tierra y agua, es que no coinciden en nada. Y estar un padre para ellos dos y a veces los tres juntos, pues siendo incluso los tres tan diferentes, era realmente difícil. Y hoy por hoy, después de tantos años, 5 o 6 años, después de esto, es muy satisfactorio ver que realmente tu terapia funcionó muy bien. Y luego, bueno, tampoco hemos tenido grandes problemas como para ir a terapia otra vez, pero ya luego me presentas esto y, y realmente esto ya no es una herramienta para entender al que tienes al lado, ¿no? Es para entenderte a ti mismo, pero no a ti mismo o a mí mismo como Enrique, no, a mí mismo con todo mi pasado, de años anteriores, vidas anteriores, incluso generaciones de familiares anteriores, ¿no? Todo eso que arrastramos supuestamente las emociones, ¿no? Entonces, esta herramienta no es para entender a mis hijos o a la persona de al lado, pero sí a uno mismo. Y yo creo que es lo más importante, porque conociéndose uno mismo, eh, sabe cómo presentarse al mundo. Y eso es otra cuestión, que esta herramienta también te la da. ¿Qué tienes que hacer para enfrentarte al mundo o qué tienes que hacer para mostrarte al mundo tal y como tú eres? Que es lo difícil, ¿sabes? Yo creo que es lo difícil. Porque al final pones en práctica el libro y, y bueno, mediante las cartas que has mencionado, pues te va haciendo una guía de tus sentimientos, ¿vale? Son cosas que sacas del inconsciente, ¿no? Del subconsciente que tenemos. Y bueno, pues te da una ligera idea, al final, la última sección de cartas, te da una ligera idea de cómo tienes que actuar. Que al final eso es teoría que creo que prácticamente todos sabemos. Y que si vamos a reuniones de estas de coaching, de superación personal y todo eso, sí, todo el mundo lo habla, pero es una teoría y no sabes cómo aplicarlo, ¿sabes? O te da miedo aplicarlo, o eres un cobarde y no te atreves a mostrarte tal y como O eres. no confías si realmente te estás mostrando más o estás siendo auténtico. No hay una claridad a veces que nos ayude a ver dónde está ese límite de si es suficientemente claro y confío en esto o me estoy pasando, ¿no? A veces dudamos mucho. Claro, dudamos mucho incluso de saber quiénes somos. Y, y el libro, la verdad, al final haciendo las prácticas, te vas reconociendo a ti mismo a través de los sentimientos y los pensamientos que has ido teniendo, y son cosas que te han afectado en el pasado y que ahora a lo mejor no las tienes conscientemente, ¿no? Pero tampoco necesitas saberlas. Pero sí es verdad que el libro te va mostrando el camino de esos problemas, de esos sentimientos arraigados, enquistados ahí en tu alma, y, y bueno, si al final lo pones en práctica, lo último que te dice las cartas, pues es como abrirte al mundo, ¿no? Ahora, no hay que tener miedo a ser juzgado o no ser aceptado por alguien en concreto, ¿no? Pero yo creo y a raíz de la segunda pregunta que me habías hecho, y creo que el abrirte al mundo y el ir avanzando es lo que hay que hacer, ¿no? Es vivir la espiritualidad día a día, pues avanzando en los problemas que tienes y has podido ir
pues dándole la vuelta a los problemas, solucionando, ¿no? sí, solucionando los problemas, ¿no? Y bueno, pues en ese aspecto la espiritualidad del día a día es eso, ¿no? Avanzar, ir creciendo y confiar realmente en la persona que eres, porque no puedes ser otra persona, no puedes estar disfrazándote para disfrazándote para el otro y para el otro. Necesitaríamos 1000 disfraces al día, ¿sabes? Entonces, muéstrate cómo eres, ya está, el disfraz que tengas, tuyo, propio, ¿sabes? Desnúdate ante toda la gente. Y claro, siempre y cuando no hagas daño al otro. Y si lo hacemos, pues lo reconocemos, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, es inevitable no hacer daño. Cuando no nos damos cuenta, no nos damos cuenta precisamente porque ya vemos la reacción de dolor. Pero es lo que tú dices, tenemos tantas dudas, que las dudas nos detienen y no nos dejan avanzar. Pero si nosotros le damos prioridad a las dudas, valoramos las dudas y buscamos la solución para aclarar nuestras dudas, podemos avanzar, ¿no? Es lo que te estoy entendiendo. Sí, sí, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, este libro ayuda mucho, si eres capaz de leerlo. Bueno, es una broma que me llevo yo con Giselle, porque yo fui a la presentación del libro que hizo en Madrid, se lo presentó nuestra amiga en común Carmen, y ya Carmen dijo que es un libro muy bueno, pero que es un poco difícil de entender al principio, lo tuvieron que modificar, hasta 10 veces creo que dijo. Más veces. Más veces, pues más de 10 veces, porque era casi incomprensible. Sí, porque no puedes leer un ladrillo, ¿no? Dices que en el ladrillo que pone, no puedes leer un ladrillo, tiene que poner algo en concreto. Pero es que es tan profundo que cuesta entenderlo para la gente que no estamos tan abiertas a lo mejor como Giselle, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, con esto es una broma, es una broma. O sea, el libro es una broma real. Es una broma real, efectivamente, que es... Es que yo también me río porque hace un par de días, cuando me dijiste, ya lo he leído, ha sido precioso, maravilloso la práctica con las cartas, porque me he encontrado con una realidad que siempre había estado ahí, pero la vi con claridad, la acepté y la verdad es que lo entendí el proceso, me entendí y es como si se te cayera una venda de los ojos. Y luego me hablaste del libro y dijiste, pero el libro es un muro. No tenía cómo leerlo. Sí. Pero lo más bonito de todo esto es que lo leíste. Claro, porque... ¿Pero por qué? Porque yo no lo he leído por necesidad o por obligación contigo. Yo lo he leído porque cuando Carmen hizo tu presentación, y tú lo presentaste, ¿no? Lo pintasteis como un regalo para la humanidad. Y es verdad, ¿sabes? Porque llega uno a conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces yo lo leí por propia necesidad y porque tenía ganas. Por tu motivación. Claro, porque tenía ganas, estaba motivado para yo llegar a conocerme a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿que cuesta más o menos leerlo? Vale, sí, pero lo vas entendiendo, vas tirando hacia atrás, hacia adelante, un poquito atrás, adelante, ¿vale? Y al final llegas a la última parte del libro, que es donde pone las prácticas a hacer, para poder saber cómo funcionan las cartas y cómo hacer el resto. Pues al llegar a las cartas, a los pasos, a ver, era como, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero era como decir, ¿realmente yo tengo esto aquí dentro? ¿Sabes? Yo aquí tengo esto
¿Esto es mío? Esto me es pasa a mío, mí? esto es mío, esto me pasa a mí. Pues conforme te van saliendo las cartas y al final la última dices, Dios santo, sí, esto me pasa a mí. Ujú. ¿Sabes? Al principio estás un poco confuso. Hay en dos apartados que son los cuando tienes que hacer las frases, ¿no? O sea, los contextos Los de buscar un contextos, eso contexto es, positivo o negativo, o de imposición y y compensación. compensación, efectivamente, en esos contextos tú tienes que buscar una frase que puede ser inventada, que puede O ser sea, que, encontrar el sentido a tu creencia en un sí, en contexto. un contexto. Entonces tienes que buscar el contexto. Claro, buscas un contexto, pero como me dijiste tú, ¿no? Puedes inventártelo, Ujú, pero si de algo inventado, ¿cómo va a poder salir? ujú, Bueno, yo lo que hice realmente no fue inventármelo así como así, ujú, sino simplemente medité un poquito, me concentré y la primera imagen que me venía, pues la narraba con ese contexto, ¿no? ujú. Entonces, parece absurdo al principio, Ujú. porque parece absurdo, Parece absurdo. pero luego ya cuando sacas la última carta que lo relaciona pues todo, es asombroso, Ujú. asombroso. Yo hice la primera práctica así y me sorprendió muchísimo, sin saber, o sea, prácticamente sin nada. Pero hoy he tenido el placer de hacer la segunda práctica con Giselle y ha sido, claro, más sorprendente todavía. ¿Por qué? Porque hay alguien que te ayuda y te asesora Es un un poquito, es acompañamiento. un acompañamiento, porque realmente ahí lo que sale es lo que yo digo y lo que yo pienso y lo que yo visualizo y plasmo ahí. Y ha sido también brutal, ha sido no un factor de casualidad, Ujú. porque es imposible que en dos prácticas haya salido totalmente lo que llevo clavado ahí en el alma, ¿sabes? Dos punzadas que tenía clavadas y han salido exactas, Ujú, ¿sabes? Entonces, vamos, ujú. esto es un regalo, Sí, para mí también ha sido un esto es regalo un regalo. y escucharte es que de verdad lo agradezco porque es difícil entender o pretender entender el infinito, ¿no? Y esto es como acercarnos al infinito. Y a veces nos exigimos entender el infinito. Y lo mágico de todo esto, las personas que conseguimos atravesar el miedo, atravesar la frustración, la resistencia propia, no solamente con la lectura del libro, sino en la vida, es realmente cuando nosotros nos sentimos parte del infinito. Cuando nosotros nos reconocemos parte del infinito, es Ujú. cuando seguimos, aunque no entendamos completamente, pero con esa confianza plena de lo voy a entender, voy a salir. Entonces, este libro, esta herramienta de autoconciencia nos lleva ahí, nos lleva a mover y a darle importancia al interior, al exterior, al individuo, al colectivo, a lo antiguo, a lo nuevo, a lo que entendemos, a lo que no entendemos, es todo en uno. Y entonces es natural y coherente que salgan todas nuestras resistencias. Entonces, yo invito a las personas que tienen el libro o que han adquirido el libro, que si se encuentran con ese muro que tú describías con Hugo, ¿qué muro? Pues es natural que nos encontremos con nuestras resistencias, pero el propósito es abrirnos a reconocerlas que son propias, no es el libro. El libro No, solamente es una herramienta que nos ayuda a encontrarnos con nuestras resistencias. Hoy es un libro, pero en otro momento es una persona, o es el trabajo, o es una situación. Todo aquello que nos limite sencillamente es una oportunidad para entender nuestra resistencia y abrirnos a lo sagrado que hay en el fondo de todo, en la esencia de todo. Lo esencial siempre es sagrado. Algo que decíamos hace un rato es lo sagrado incluye lo ordinario, pero lo ordinario no incluye lo sagrado si nos quedamos ya. ahí, en esa limitación, en ese orden que conocemos. Pero si nos abrimos a un nuevo orden, entonces sí. Y tú te has encontrado con ese muro en la lectura y luego en las cartas con el paso de los contextos. Sí. Y muchas personas se encuentran con el muro al principio de
no lo entiendo, no es para mí y lo guardo. O no está mal escrito, no tiene orden. No, eso sí que no. Claro, entonces es un proceso que nos permitamos que esto no se puede leer en cualquier momento. Tú no lo has leído en cualquier momento, ¿no? No. Yo empecé a leerlo, leí como 8 o 10 páginas y ya dije, "Uf, voy a guardarlo, que esto necesita su tiempo, su tranquilidad y su concentración". Y ya cuando me vi pues un momento en momentos tranquilos, pues fui leyéndolo, insistiendo un poquito y bueno, y comprendiéndolo. Al final, al final se comprende, ¿sabes? Muy bien de lo que trata. Sí, sí, de lo que tratas de decir ahí, lo que tratas de enseñarnos, ¿no? Pues enseñarnos, que al final los que Lo que tenemos que aprender y sabemos. lo que tenemos que enseñar, aprender somos nosotros mismos, Claro, despertar ¿vale? lo que O somos. despertar lo que ya tenemos nosotros ahí, ¿vale? Yo no sé si en otra práctica a lo mejor no me resonará tanto algo, porque a lo mejor venga de tiempos ancestrales, ¿sabes? Pero en estas dos prácticas ha sido algo que ha resonado mucho porque son cosas recientes. Pues contestando esa pregunta, sí, siempre nos va a resonar mucho si lo estamos. Sí, Sí, ¿por qué? Porque todo lo que hemos vivido está en nuestra historia, ya sea porque lo hemos heredado, lo hemos vivido, lo hemos olvidado, lo estamos viviendo en el contexto actual. El contexto actual es un resumen de dónde estamos nosotros. sí, Entonces, sí, en ese aspecto. muchas personas recuerdan, muchas personas no recuerdan nada y la herramienta nos lleva, siempre empezamos con el contexto actual y terminamos en el contexto actual. Y ese viaje en nuestras memorias, algunas personas como tú pueden relacionarlo con sucesos o con experiencias y otras personas no, pero esa sensación de liberación, sanación, libertad, plenitud, sí, siempre, siempre. Sí, yo sobre todo es que cuando he llegado a la última carta, ¿vale? Hablo mucho de la última carta porque es la que más impacto a mí me ocasiona, ¿no? ¿Por qué? Porque me muestra, tienes que hacer esto, o tienes que actuar así. Y dices, si es que esto yo ya lo sabía. Y yo ya sabía que esto era lo que me va a hacer feliz, me va a hacer ser quien soy, ¿no? Entonces, sí, esa última carta es que te abre el mundo y te está recordando, es que tienes que hacer esto, ¿sabes? Es una teoría que siempre la tenías ahí guardada, si yo hiciese esto, pero no lo piensas, pero que te estés trabajando esto Y eso es lo que y entendemos. que te salga ahí esto y dices, hostia, ¿qué es esto? Y fíjate que entendemos que tenemos que hacer algo, pero esa última carta no nos dice lo que tenemos que hacer, sino quiénes somos. Es un espejo de decir, pero sí, Sí, bueno, yo lo son los digo lo que tenemos atributos. que hacer, pero realmente es Claro, hacer, mostrarse, eso ¿no? es. Hacer es mostrarse. Es Sí, autorreconocerte, es autorreconocerte posicionarte ahí en esa naturaleza tuya, en esa naturaleza humana. Y otro tema muy importante es que esta herramienta es un proceso, por lo cual es libro, que es una concentración pasiva, porque es lo que tú dices, tiempo de calidad para poderlo leer. Y luego hay una concentración activa, que es la práctica con las cartas para integrar ese movimiento de información. Y luego es un proceso en donde, además de vivirlo con nosotros mismos, abrirlo y compartirlo con otras personas. Y por eso están los talleres. Y hay 3 tipos claro. de talleres, porque vamos avanzando en confianza. Mientras más confianza tenemos en este proceso de ser conscientes de nuestra inconsciencia o de reconocer el bloqueo, la limitación en nuestra relación con nosotros mismos y en los demás, entonces vamos avanzando y por eso son esos 3 tipos de talleres, porque es un acompañamiento que nos hacemos entre todos para llegar a eso con lo que empezamos este vídeo y es un entendimiento fácil Sí, con todo, no solo con las sí. relaciones de personas, sino con la relación con nuestro trabajo, con la vida, que lleguemos, esa sería la humanidad consciente a la que queremos, en la que nos queremos convertir, que los seres humanos nos relacionemos y nos entendamos con facilidad y que aquello que no entendamos
nos abramos a amarlo hasta entenderlo, y cuando nos entendemos es que el amor se expande mucho más, ¿no? Que aquello que no entendemos no lo excluyamos, no lo rechacemos, sino que al contrario despertemos esa pasión y ese amor por entenderlo y que lo veamos propio. La espiritualidad, muchas veces, como este libro, lo vemos ajeno, imposible, o como algo que es imposible, sí, posible de entender. Pero fíjate que la espiritualidad, si nosotros entendemos, hay más facilidad de entendernos con quienes amamos, que es tal vez lo que más nos importa, ¿no? Y en nuestra relación, pues eso es lo que siempre nos ha unido, esa facilidad de entendernos y de divertirnos, a pesar del contexto que nos ha unido. Y ese amor lo tenemos relacionado con pareja. Y tú y yo No, nunca hemos, bueno, en esta vida no hemos sido no pareja. hemos sido pareja. Y tampoco es ese respeto y esa confianza que incluso tú con tu pareja, yo con la mía, no hay ese tabú, ¿no? Al contrario, hay tranquilidad y confianza con todos. Así que muchísimas gracias. De hecho, mi pareja, mi mujer la conoce por Sí, ti. sí, sí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Fuiste Sí, la sí. culpable. Sí, fue una experiencia, una de estas Una experiencias experiencia, que parecía imposible y fue maravillosa, maravillosa. sí, Fue sí, porque fue en impresionante. el último momento Sí, de adquirir un de unirte a pasaje. una actividad de grupo en Egipto, último día de inscripciones, Último día, no, últimas horas. último minuto, Último minuto. último Último minuto. minuto, porque dijiste, a las 9 cierran, 9 menos 5, Sí, sí, sí. ¿no? Y además que ¡Pum! no sabías a dónde ibas, a qué ibas, No sabía nada, solamente confiaba nada. en ella. Bueno, tú creías eso y ahora yo te digo, estás confiando en lo que sentías. Y allí te has encontrado con una persona con la que Sí, te también. sientes amado, te sientes correspondido en ese amor y es la pareja que eliges, ¿no? Para ser compañera de vida. Es algo muy, muy, muy que nos nos mueve mucho. Sí. Así que sí, que muchas gracias, No, Quique, a ti. por compartir esto con más personas y a seguir acompañándonos. Sí, aprendiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. De uno mismo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Corte!